Ella es maestra y educación para la paz y licenciada en psicología, ambas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene estudios de doctorado concluso en psicoterapia humanistas por la Universidad de Santa Fe en Aguascalientes. Es diplomada en tanatología y ha participado en diversos eventos como ponente e instructora de talleres. Se ha desempeñado como docente en diferentes preparatorias y universidades de Ciudad Juárez. Ha sido instructora de cursos para el desarrollo humano, tanto para la UACJ como para la Academia Municipal de Policía en Ciudad Juárez. Ha sido también supervisora en procesos de terapia para el desarrollo de algunas investigaciones y fue sinodal en exámenes profesionales para el programa de maestría en psicoterapia humanista de la UACJ. Trabajó como terapeuta comunitaria por el gobierno estatal de Chihuahua en la Subdirección de Desarrollo Social. Coordinó el Departamento de Prácticas Escolares de la Licenciatura en Psicología de la UACJ, que él mismo creó, gestionó y dirigió el programa de AICEP, Apoyo y Contención entre Pares, que consistió en brindar contención emocional y psicoeducativa a la comunidad estudiantil universitaria. En este mismo proyecto organizó e impartió capacitaciones sobre diversos temas en salud mental, a la vez que supervisó el desempeño de todo el equipo AICEP. Actualmente da entrenamientos en salud mental y autocuidado dirigidos al equipo de promoción de la salud en el condado de Doña Ana, Nuevo México. Es consejera en salud mental para la comunidad hispana en El Paso, Texas. Y es un gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenida. Buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y compartir un poquito sobre un tema diferente en esta ocasión. Si mal no recuerdo, la vez pasada hablamos un poco sobre inteligencia y hablamos sobre lo que eran las emociones y eso. Pues ahora nos vamos a enfocar únicamente en una emoción, ¿verdad? Y sus patologías, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues nuestro tema esta noche es situaciones de ansiedad. Bueno, pues aquí necesitamos una serie de situaciones que podemos estar o podemos haber experimentado anteriormente. Y pueden, cualquiera de nosotros pueden estarlas experimentando y ser factor importante para desarrollar nuestras capacidades, ¿verdad? Y bueno, lo que es el desbordamiento emocional, que es en realidad tener emociones que no sabemos cómo manejar, que nos desbordan, que no sabemos cómo ejecutar y exceso de actividades, a veces no, este desbordamiento emocional no queremos sentirlo, entonces nos llenamos de actividades tiempo de sentir lo que tenemos que sentir. Las situaciones de riesgo, el haber estado generalmente en el pasado, en una situación que puso en riesgo nuestra integridad física, emocional, psicológica. Sentimientos de insuficiencia, pensar que lo que estamos haciendo no es suficiente. Esto es muy común, sobre todo a veces para las demás. Entonces, no estoy haciendo bien, ¿verdad? Pero también se puede en el trabajo o en otro tipo de relaciones interpersonales. Decisiones difíciles, tener que haber atravesado por un evento o un suceso donde tuvimos que tomar decisiones que nos causaron mucho conflicto, preocupaciones, ¿verdad? Esta palabra se entiende, se sobreentiende, conflictos de pareja o de familia, conflictos habitualmente las personas tenemos conflictos, ¿no? Pero aquí se refiere a conflictos que han estado ya por un tiempo prolongado o que han sido muy intensos y entonces se nos ha dificultado el manejo de los mismos. Dificultades económicas, todos estos factores generalmente suceden por tiempos prolongados. ¿Por qué? Porque todos en algún momento, o al menos uno de los que está aquí, ¿verdad? Pero para que puedan volver o desarrollar una patología, estamos hablando de que ya por un tiempo prolongado hemos estado teniendo uno o más de las situaciones que están aquí o de otras situaciones que a lo mejor no necesitamos, ¿no? Situaciones de salud, ya sea personales, un problema de salud importante o de alguna persona cercana a nosotros, incluso que
que viva en nuestra misma casa. Exceso de trabajo. El exceso de trabajo no necesariamente es exceso de actividades, ¿no? Son cosas diferentes, pero con las que también nos podemos estar cargando para no tener tiempo de convivir y lidiar con nuestros sentimientos y con nuestra soledad. Las relaciones laborales tensas, y aparte de tener mucho trabajo, nos llaman con el jefe, con el vecino, con alguien que está en nuestro entorno laboral, también puede ser un factor. Demasiada responsabilidad, que a veces no necesariamente tiene que ver con el trabajo, sino también con la vida familiar, con la vida personal, con la vida de pareja o con otros compromisos que adquirimos. Y entonces, pues, vuelvo a repetir, yo creo que todos en algún momento nos sentimos. Entonces, todos somos susceptibles a tener en un momento dado un trastorno por ansiedad. Y qué pasa con eso, lo desarrollamos y otros no. Subirme a las camisetas. No estoy mirando, pero acá me siento bien. Gracias. Si puedes subir. Bueno, esta es una definición de ansiedad que encontré por ahí, aparentemente de la Organización Mundial de la Salud, y dice que es un estado emocional displacentero que se acompaña de cambios somáticos y psíquicos que pueden presentarse como una reacción adaptativa o como un síntoma o síndrome que acompaña a diversos padecimientos psiquiátricos. ¿Por qué? Pues porque son tantos los signos, los síntomas que la acompañan. Entonces, vamos a buscar información pues, de ansiedad, dependiendo de los síntomas, de la creatividad, de la intensidad, pero no nos vamos a enfocar ahorita en estar identificando cuáles son los síntomas de ansiedad. Vamos a hablar de la ansiedad en general como un trastorno que nos ocupa a todos y que podemos padecerlo o encontrar algo. Otra definición que me pareció más acorde a la teoría que yo manejo, que son las teorías humanistas, es ansiedad, mecanismo biológico adaptativo de protección y preservación ante posibles daños presentes en el individuo desde su infancia. Aquí este autor se va no solamente a los eventos que listamos hace un momento y que pueden haber ocurrido en la vida adulta, sino se está yendo más atrás todavía, que es muy significativo. Suele ocurrir de eventos que ocurrieron durante nuestra infancia, mucho tiempo atrás. Sin embargo, si la ansiedad supera la normalidad en cuanto a los parámetros de intensidad, frecuencia o duración, o bien se relaciona con estímulos no amenazantes para el organismo, provoca manifestaciones patológicas en el individuo, tanto a nivel emocional como a nivel funcional. Y es ahí cuando nos empezamos a preocupar, ¿cierto? No cuando estamos en el nivel emocional, porque pensamos que todavía no podemos manejar, pero cuando empieza a ser disfuncional ya en nuestras actividades, cuando empieza a impactar ya en nuestra vida diaria y ya no nos permite hacer ciertas actividades que antes hacíamos, a querer atender la situación. Entonces, cuando se está adelante. Y bueno, el miedo. La ansiedad es un pariente del miedo, pariente muy cercano. Si se fijan, la definición para miedo es muy parecida. El miedo es una reacción organísmica que experimentamos cuando reconocemos una amenaza. Respondemos a dicha situación con diversas estrategias evolutivas y adaptativas de supervivencia con el fin de ponernos a salvo, sentirnos seguros o tratar de sobrevivir. Creo recordar que la vez anterior que hablamos sobre las emociones, mencionamos que las emociones tienen un objetivo, tienen una razón de ser en nuestra personalidad y están presentes para algo. Entonces, en este caso, el miedo es una reacción adaptativa, ¿verdad? Y nos pone a salvo, nos avisa que estamos en peligro y que necesitamos tomar acción para ponernos a salvo. Y a veces esa acción es no tomar acción también.
Quedarnos paralizados y no movernos es una estrategia de supervivencia. También suele ser, aunque no nos guste y aunque nos parezca no es agradable sentir esto, pues esa es la función del miedo. Y ese es un miedo saludable. Es un miedo que nos está mandando un mensaje de alerta de algo que tenemos que atender. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí es donde se hace la división. Los dos vienen como de lo mismo, ¿no? El miedo, digamos que es la emoción en su parte saludable. La ansiedad es la emoción en su parte patológica. ¿Por qué? Porque volvemos a tener aquí unas pequeñas definiciones. El miedo siempre aparece ante una situación concreta. Aquí va la diferencia entre uno y otro. Es una valiosísima señal que indica una desproporción entre la amenaza a la que nos enfrentamos y los recursos con los que contamos. Mientras que la ansiedad consiste en la emisión de una respuesta más difusa, menos focalizada, ocurriendo sin causa aparente y quizás mejor descrita como aprensión para el individuo. Entonces, no sé si logramos captar cuál es la diferencia, ¿verdad? Cuando sentimos miedo, estamos ante un estímulo real que nos está amenazando, ¿verdad? Lo tenemos en el ambiente o nuestro cuerpo lo está sintiendo, ¿verdad? Cuando sentimos ansiedad, es a lo mejor las mismas sensaciones, pero el estímulo no está bien focalizado, no sabemos qué está pasando. Y en ese momento estamos teniendo una crisis sin saber cuál fue el detonante, la mayoría de las veces, ¿verdad? Cuando estamos, por ejemplo, ante una situación imaginaria, ¿no? Enfrente de un león, obviamente vamos a sentir miedo, porque en ese momento nuestro cuerpo reconoce que no tiene los recursos a veces necesarios para enfrentar esa amenaza. Y entonces va a buscar los recursos que sí tiene para sobrevivir ante la amenaza, ¿no? Como es permanecer quieto, para que el león no me perciba, o salir corriendo si todavía tengo oportunidad. ¿Verdad? El miedo me está avisando que tengo que tomar alguna de las dos acciones. Generalmente es una de esas, pudiera haber más. Pero cuando tengo una crisis de ansiedad, no estoy localizando el detonante, no tengo enfrente la amenaza y entonces no sé qué está pasando. Y tengo las mismas sensaciones en mi cuerpo de que estoy sintiendo miedo. Y entonces como no localizo el detonante en el ambiente, solamente son sensaciones, perdón, en mi cuerpo que son reales, entonces la respuesta es difusa, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me está pasando esto? Si no hay ninguna amenaza, ¿verdad? Pero como ya dijimos, hay situaciones previas que hemos vivido en las que nos hemos experimentado y no se resolvieron de la manera adecuada. Y entonces se quedaron dentro de nuestro cuerpo, se quedó la emoción, se quedaron los bloqueos y resulta que cuando en el ambiente hay un sutil estímulo que evoca algún factor que en aquel momento no pudimos manejar o nos generó miedo, se detona una crisis de ansiedad. Pero muchas veces no lo logramos identificar. No sé si soy clara con esto. Sí, gracias. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuáles son las respuestas funcionales para evitar la ansiedad? Funcionales entre comillas, porque es generalmente a lo que recurrimos cuando empezamos a sentir que ya tenemos crisis que nos permiten no nos permiten o nos limitan nuestras actividades normales, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Bueno, pues nos mantenemos dentro de los límites de lo conocido y seguro, ¿verdad? Empezamos a controlar los espacios donde nos desenvolvemos, porque sabemos que si nos vamos a lo mejor a otro lugar, nos dan crisis. Y como no queremos experimentarlas, ya no salgo. ¿No? Es que cuando salgo muy temprano o cuando no muy noche, me entra como mucha ansiedad y ya mejor no salgo. Y entonces empezamos a limitar los espacios en los que nos movemos queriendo controlar, ¿verdad? En lugares seguros. Mamá. ¿Qué más hacemos? Desensibilización y desatención de nuestras sensaciones, ¿verdad? Sensaciones, lo hablamos también la vez pasada, no es lo mismo que sentimientos.
o qué emociones. Las sensaciones generalmente son corporales y empezamos a sentir taquicardias, dolores de cabeza o alguna otro malestar en el cuerpo. Y entonces, ¿cómo nos desensibilizamos? Pues primero no le hacemos caso, con el remedio del poco caso. Cuando el remedio del poco caso ya no funciona, entonces vamos a los analgésicos o vamos a algún tipo de medicamento que nos pueda ayudar. Si tenemos insomnio, pues vamos al medicamento para dormir, ¿no? Y así sucesivamente nos vamos desensibilizando. ¿Qué hacemos? Pues sí, aliviamos el síntoma, pero no sanamos la situación, no sanamos el motivo de la ansiedad. Y entonces nuestro cuerpo pues nos empieza a mandar señales como a un nivel cortito, ¿verdad? Oye, hay algo que atender a nivel emocional y no lo atendemos, nos hacemos locos, nos echamos una pastillita, entonces el cuerpo empieza a aumentar en intensidad hasta que las señales de nuestro cuerpo son intensas. ¿Qué otra cosa hacemos? Actuamos según los deseos de otros, según las normas o reglas impuestas. ¿Por qué? Porque nos sentimos en una situación de incertidumbre, de inseguridad. ¿O qué me aconseja? Disculpen por la profesión, pero ¿qué me aconseja el doctor? ¿Verdad? Entonces empezamos a buscar lo que otros nos dicen que debemos de hacer y no confiamos en nuestra propia intuición para atender nuestro cuerpo. Cuando nos invade una emoción, tristeza, rabia u otra, no nos permitimos sentirlo. Ahora sí, ya nos estamos yendo no nada más a las sensaciones, sino a las emociones, ¿verdad? Generalmente, emociones atoradas, no nada más miedo. Hay otras emociones como tristeza, rabia, que nos mencionan aquí, que no son emociones agradables, ¿cierto? Que a nadie nos gusta sentirlas, pero resulta que ahí están y por algo están ahí, pero no nos gusta y entonces también tratamos de evitarlas a toda costa. ¿Cómo? Llenándonos de actividades, llenándonos de trabajo y haciendo un sinfín de cosas que nos permitan no tener tiempo para hacer eso. Bueno, ¿qué más? Estado de queja, fracaso, arrepentimiento continuo, nos estamos agrediendo a nosotros mismos, ¿verdad? Y en vez de buscar la solución y ver qué me está pasando y ser condescendiente y amable conmigo mismo, no, me agredo y me culpo por lo que está pasando y me quejo de que no estoy bien y me quejo de que lo que me está pasando y entonces entro en un ciclo de malestar en vez de buscar la manera de encontrar el bienestar, ¿no? Y por último, mantener un fuerte control sobre sí mismo y sobre el que me rodea. En mi experiencia, las personas que padecen crisis intensas de ansiedad generalmente son personalidades muy controladoras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente es algo significativo para desarrollar un trastorno de este tipo. Queremos controlar el ambiente. No solamente nos controlamos a nosotros mismos, en el sentido de que no nos permitimos las emociones, no nos permitimos desbordarnos, no nos permitimos fallar, sino que también queremos controlar el ambiente, controlar a las personas que nos rodean, controlar lo que está pasando, controlar la economía, la casa, el trabajo. Y entonces, en este afán de tener todo bajo control, pues se nos sale. Estas son las respuestas que tienen. La siguiente, por favor. Bueno, los síntomas fisiológicos de la enfermedad, yo creo que todo el mundo los conoce, ¿no? Pero igual, pues, quisimos enlistarlos unos cuantos, porque pueden ser muchos y muy variados, y aparte las intensidades también pueden ser muy diferentes, ¿verdad? Todo nos parece preocupante, nuestra cabeza todo el tiempo está pensando en lo que puede salir mal, lo que puede fallar, los peligros del futuro, y entonces, como decíamos anteriormente, vamos un paso adelante, ¿no? Estamos pensando en todo lo que puede salir mal para tener una estrategia y contrarrestar. Es una manera de estar controlando el ambiente, o querer controlarlo, porque en realidad no podemos controlarlo. Y bueno, los síntomas físicos son palpitaciones o elevación en la frecuencia cardíaca, sensación de ahogo con respiración rápida, presión en el pecho, sudoración, escalofríos, temblores, elevación de la tensión corporal, insomnio, y yo creo que ustedes
han de conocer muchos más por los pacientes que llegan a consulta, ¿no? Y se dan cuenta qué tipo de síntomas se les manejan. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer para asumir el miedo y la ansiedad? Pues primeramente, asumir, ¿verdad? Y no pretender que no pase nada. Porque en la pretensión de no pasa nada, pues seguimos agravando el problema, ¿verdad? Entonces, el miedo es una emoción, una reacción del organismo que busca advertirme del peligro, cuidarme y protegerme. Esto ya es como repetitivo, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Que necesitamos aceptarlo y escuchar qué nos quiere decir, ¿verdad? Y en un momento de mucha conexión, tal vez hasta platicar con el miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque está ahí por algo, como ya dijimos, todas las emociones tienen una función. ¿Qué está pasando con esta emoción que ya se nos salió de control, que ya se está volviendo patológica? ¿Qué me quiere decir por qué está presente en mi vida? Detenerme y saber y preguntarme, ¿qué puedo hacer? Y de lo que sí puedo hacer, ¿qué tiene remedio? Y es como una manera de mostrar humildad ante la vida y saber que no todo depende de nosotros. Y que lo que se puede hacer, igual también no se puede hacer. Está en nuestra imaginación y creemos que lo podemos hacer. Entonces es como rendirnos ante las situaciones, rendirnos en el buen sentido, ¿verdad? Y dejarnos fluir. Aquí puse imagen que me encontré en internet, que dice, una persona sabia realmente no intenta cambiar nada. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, ¿verdad? No intentamos cambiar nada en el ambiente, porque el ambiente sucede lo que tiene que suceder, al menos esa es mi percepción. Pero sí podemos cambiar la forma en cómo nos tratamos nosotros mismos, sí podemos cambiar la forma en cómo afrontamos los problemas, sí podemos cambiar las responsabilidades que adquirimos, nuestra forma de vida, eso sí lo podemos cambiar. Eso sí depende de nosotros, depende de nosotros. En eso sí podemos incidir. Hay cosas en las que no podemos incidir y tenemos que estar conscientes de ello. Y bueno, pues otro de los puntos dice agradecer al miedo por advertirme, por protegerme, por cuidarme. ¿Por qué? Porque por muy desagradable que sea sentirlo, está cumpliendo su función y está aquí para algo. Y entonces, para empezar, el sentimiento de agradecimiento eleva nuestra frecuencia, ¿no? Y nos hace sentir diferentes. Si se fijan, todas estas preguntas son en un tono más de agradecimiento, de dejarnos fluir, de aceptación ante algo que está sucediendo y no, tal vez no podamos cambiar. Y no en un tono de enfrentamiento, de confrontación, de lucha. No es voy a pelear contra el miedo, no es ya no lo voy a sentir y voy a hacer las cosas y voy a ser valiente. No, es más bien asimilarlo en nuestra vida y aceptar que está sucediendo. Y por último, pues, hacerlo mi amigo, responsabilizarme de lo que estoy sintiendo y de lo que está pasando en mi vida y lo que esta emoción ha provocado. Y bueno, pues decirle, ya te escuché, gracias, yo estoy acá. Y ahora sí, hacerme cargo. No es así como que dejarme, a ver qué pasa. No, es hacerme cargo de lo que en las preguntas anteriores ya habíamos dicho, de lo que sí puedo hacer, de lo que sí puedo cambiar, ¿verdad? Y ser humilde ante lo que no puedo. La que sea. Bueno, y fragmento del párrafo lo puse porque me pareció muy interesante del libro de Danny Penman, ¿verdad? Es un libro pequeñito, si alguien lo puede conseguir, lo tiene que conseguir, sobre las técnicas de respiración, ¿verdad? Y ahí viene paso a paso cómo podemos llevar a cabo diferentes técnicas que ahorita vamos a ver por qué pueden ser efectivas. Él dice, la naturaleza nos impulsa a evitar las amenazas y buscar recursos. El instinto nos anima a asumir lo peor,
a pecar por exceso de precaución, a vivir con miedo y a ocultarnos en el fondo. Ese es nuestro instinto de supervivencia. Es un tanto desalentador, por supuesto. La naturaleza no se preocupa de que seamos felices, se interesa más por nuestra supervivencia. El miedo es una emoción instintiva, es una emoción que no nada más es propia de los seres humanos, es una emoción que muchos seres vivos pueden tener y cumple su función con cada uno, ¿no? Entonces, termina diciendo, por suerte somos criaturas conscientes, y lo remarqué ahí, no está remarcado en el libro, yo lo remarqué, y por eso podemos recuperar el equilibrio y una visión más feliz y precisa del mundo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Porque si nos dejamos arrastrar y vivimos en la inconsciencia de lo que está pasando con nosotros y estamos solamente tratando de controlar los síntomas, entonces hay pocas posibilidades de que salgamos de eso. Sin embargo, si empezamos a ser conscientes de situaciones en nuestra vida que nos están llevando a este trastorno, ¿verdad? O a esta enfermedad, a esta patología, entonces es más probable que podamos encontrar una solución y que podamos llegar a la sanación. Sí. Y bueno, aquí puse algunas técnicas para el manejo del miedo y la ansiedad, que en realidad no son así como que la varita mágica, ni van a sanar la ansiedad. Es únicamente, ahí lo puse entre paréntesis, para desactivar los síntomas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como vimos, los síntomas pueden ser, las causas pueden ser muy variadas y pueden estar desde hace tiempo con nosotros. Entonces, no vamos a sanarlo con un método de respiración. Obviamente, tenemos que tener un proceso de adquisición de conciencia para que sepamos dónde está la situación y qué podemos hacer al respecto. Estas son técnicas para desactivar síntomas nada más. Y bueno, son las técnicas de respiración. Durante el momento de crisis, es muy bueno centrarnos en nuestra respiración, ¿verdad? Está la respiración abdominal y o diafragmática, que es cuando empezamos a respirar de manera tan profunda que empezamos a inflar el diafragma o el abdomen y a ser conscientes, ¿verdad? Hacemos una respiración por tiempos, inhalamos, sostenemos, exhalamos, sostenemos otra vez y volvemos a inhalar. Y podemos estar contando tiempos de 4 a 6 tiempos, dependiendo del aguante que sintamos, ¿verdad? O dependiendo, vamos a empezar de poco a más, ¿verdad? Esta técnica nos ayuda a empezar a centrarnos en nosotros mismos. La respiración nasal alternada, no sé si alguien aquí la conoce. Ajá. Nos tapamos una cosa, inhalamos y exhalamos por el mismo lado, y luego nos tapamos la otra y hacemos lo mismo del otro lado. Cuando estamos en medio de una crisis, esto nos ayuda a equilibrar los dos hemisferios y otra vez nos pone en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Nos ayuda a hacer contacto con nuestro cuerpo. Puede ser un recurso que nos ayude. O es cuestión de práctica. Tal vez la primera crisis que intenten hacer eso no va a salir tan bien, va a ayudar o va a tardar en ayudar, pero es una cuestión de práctica. Hay que intentarlo repetidamente. Técnicas de visualización, imágenes y respiración. Bueno, la visualización enfoca la mente en imágenes positivas y con un gran poder de liberación. La visualización, que es elegir un lugar sagrado. Es algo así como programación neurolingüística, no sé si conocen un poco sobre eso. Y entonces, en ese momento nos transportamos al lugar que para nosotros es significativo. Es un lugar en el que nos hemos sentido tranquilos, en el que nos sentimos seguros. No necesariamente debe ser una playa o un paisaje, no un bosque. Puede ser la casa de la abuela, puede ser la casa materna, puede ser mi propia casa, mi recámara, ¿verdad? Es transportarnos en nuestra imaginación a un lugar donde nos sentimos seguros. Y luego dice el guía sabio, todas estas técnicas
se pueden usar juntos, ¿no? No tanto ya se me ha lado. Vamos a hacer un ejercicio de respiración y entonces dentro de ese mismo ejercicio hacer la visualización del lugar en el que nos sentimos seguros, en el que sentimos paz, tranquilidad, y tal vez ahí también podamos llamar a nuestro guía sabio. ¿Quién puede ser nuestro guía sabio? Una persona en quien confiamos, una persona a quien le dejaríamos o quien pondríamos a cargo de nuestra vida o de la vida de seres queridos, ¿no? Porque tenemos toda la confianza en esa persona. Una persona que nos hace sentir amados y que nos respeta, que nos acepta, etc. ¿Quién puede ser? Puede ser mi tía, mi abuelita, mi mamá, mi hermano, cualquier persona con la que nosotros nos juntamos haciendo. Y entonces, ¿qué nos diría esta persona ante una situación de desesperación? Y la dejamos hablar, que nuestro entorno. ¿Qué nos estaría diciendo? Tal vez escuchar en este momento pueda ser de alivio para nosotros. Y bueno, también viene el recurso de las fotos. ¿Por qué? Porque es cierto, hay situaciones donde las personas no, a lo largo de su vida no han tenido un lugar en donde se puedan sentir seguros, ¿no? También ocurre. Hay personas que tuvieron una niñez trágica y han tenido una vida trágica y entonces no encuentran un lugar real donde en algún momento estuvieron seguros. Bueno, pues el recurso puede ser una fotografía de un lugar que encuentren en algún internet o en alguna revista que les parezca un lugar placentero y entonces traerla como un referente de mi lugar, ¿no? Y mi programación neuronal me va a llevar a ese lugar en la imaginación. Entonces ustedes saben que el cerebro empieza a actuar cuando nosotros lo tenemos en la imaginación, pero el cerebro no distingue entre lo real y la imaginación, ¿no? Entonces empieza a actuar como si estuviera en la realidad, en ese lugar, ¿no? Y bueno, pues ejercicios de mindfulness también. Cualquier ejercicio de esta técnica es específico, es especialmente bueno para atender las situaciones de ansiedad. ¿Por qué? Porque mindfulness tiene como filosofía principal vivir el aquí y el ahora. ¿Verdad? Cuando estamos en la ansiedad, estamos en un momento futuro. Tenemos miedo a algo que creemos que va a pasar en el futuro basándonos en una mala experiencia del pasado. Entonces, en ningún momento estamos en el aquí y en el ahora. Estamos en el futuro o en el pasado o en los dos. Estamos haciendo una combinación de los dos. Y esta técnica nos ayuda a centrarnos en el ahora, a centrarnos en nuestro cuerpo y a entonces evitar estos síntomas de nuestro cuerpo que tienen que ver con el miedo y calmarlo. No sé si han leído un poco sobre esto. Si no, los invito a que aprendan y lean sobre esto. Tiene varios estudios científicos sobre la eficacia de los métodos de mindfulness. Creo que, bueno, algo muy importante también para las personas que padecemos o hemos padecido en algún momento crisis de ansiedad es el autocuidado. Y por aquí encontré también una frase de Eric Fromm que dice: ser capaz de prestarse atención a uno mismo es requisito previo para tener la capacidad de prestar atención a los demás. Sentirse a gusto con uno mismo es la condición necesaria para relacionarse con otros, ¿verdad? Entonces, sobre todo las personas que nos dedicamos a la atención de la salud de cualquier tipo de otras personas, requerimos estar bien, ¿verdad? Requerimos primero poner atención en nuestro propio cuidado, en nuestra propia salud física, en nuestra propia salud mental, para poder estar bien para las otras personas. Y no necesariamente tenemos que ser profesionales de la salud, ¿no? También dentro de la familia, las que somos madres, ¿verdad? Los padres también, que están para su familia, para su pareja, las mujeres, los esposos. Siempre estamos para otras personas porque somos seres sociales por naturaleza. Entonces, si queremos mantener estas relaciones de manera saludable y aparte algunas de estas personas que nos rodean puedan depender de nosotros
necesitamos atenderlas de la mejor manera, pues primero tenemos que hacerlo nosotros. Y no se trata de una cuestión de ego, se trata de una cuestión de autocuidado. No tengo que ver con él. Sí. Bueno, y pues por último lo titulé Me cuido para poder cuidarte. ¿Qué tenemos que hacer o qué podríamos hacer en caso de que quisiéramos atender esto? Pues cuidar nuestras necesidades básicas para empezar, ¿verdad? Comer de manera saludable, porque comer comida basura pues no es comer, es llenar la tripa nada más. Entonces, alimentarnos de manera saludable, dormir lo suficiente, ¿verdad? Tener actividad física, beber suficiente agua y pues todas esas cosas, ¿no? Que incluyen cuidados básicos. No estamos hablando de nada fuera de la norma. Descansar, que entra también dentro de los cuidados básicos, porque es dormir lo suficiente, pero también puede implicar darnos periodos de descanso durante el día cuando tenemos días demasiado complicados. Planificar una rutina fuera del trabajo, claro, por supuesto. Tener momentos en que no tenemos nada que hacer o tenemos otras cosas que no tienen que ver, otras cosas que hacer que no tienen que ver con el trabajo, ¿no? Salir al cine, salir con la familia, ir a comerse la nieve, lo que sea que esté en la medida de nuestras posibilidades de tiempo, económicas, pero sí tener algo, planear algo que podamos hacer. Buscar el contacto con amistades y seres queridos, contacto físico, emocional y aunque sea virtual, ¿verdad? Lo ideal es el contacto físico. ¿Por qué? Porque sí, realmente los seres humanos necesitamos de ese contacto. Necesitamos del abrazo, necesitamos de la caricia, del calor humano de la otra persona, ¿verdad? Esto eleva también algunos niveles de endorfinas que provocan sensaciones de bienestar en nuestro cuerpo, también está estudiado y también lo necesitamos. Aplicar los recursos y técnicas que conozcas para el buen manejo emocional. Bueno, ahorita acabamos de ver algunas, ¿verdad? No son muchas, pero hay muchas más. Aplicarlas con nosotros mismos, no llenarnos de conocimiento para ir a aplicarlo con los pacientes o con la familia, sino también nosotros mismos, porque estamos hablando de autocuidado. Y por último, pues ya sí, de todas maneras se nos está saliendo de las manos, ¿verdad? Pedir ayuda profesional. Pedir ayuda porque ciertamente lo merecemos. Por mi parte es todo. No sé si fue muy rápido, no sé si quedaron dudas, comentarios. Muchas gracias. ¿Un comentario? ¿Una pregunta? Habla de identificar la patología o identificar por qué se genera la ansiedad. Por ejemplo, muchos pacientes llegan con el diagnóstico y dicen, es que tengo ansiedad, pero cuando uno le pregunta qué siente, dice, pues me siento ansiosa. O sea, no saben identificar síntomas que hagan con un diagnóstico. Y usted dijo que había que identificar el por qué, o sea, qué lo detona. Y muchas veces ellos no tienen ni idea, nada más no sacan de ese síntoma. Entonces, hay que trabajarlo psicológicamente y psiquiátricamente para trabajarlo adecuadamente, porque la mayoría llegan de ansiedad y se medican. La mayoría de los pacientes tienen ansiedad, Sí. porque llegan con un diagnóstico. Yo supongo que para que pudieran llegar a ese diagnóstico, a alguien, quien sea que les haya hecho el diagnóstico, le tuvieron que haber dicho los síntomas. Que se hace un diagnóstico con, pues, no sé, síntomas. Entonces, sí, pues el diagnóstico ya está hecho, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que el diagnóstico es acertado y realmente es una persona con ansiedad. Desde el tratamiento médico, psiquiátrico, pues nada más es medicamento, ¿verdad? Sí se tendrían que atender en cuestión psicológica o psicoemocional. Entonces, siempre es aconsejable que las personas que tienen crisis de ansiedad busquen también la atención psicológica. No, los psicólogos o los terapeutas no tienen una varita mágica, creo que más o menos lo dimos a entender con la presentación.
para que en cuanto llegue el paciente aplique 2 o 3 técnicas y ya se quedó. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de posibilidades que están detonando ese síntoma, esa patología. Y entonces a veces nos tardamos en encontrar. Y es lo que pasa con la psicoterapia, ¿no? Que los pacientes llegan y entonces, como con el médico, en 1 o 2 sesiones les dan el diagnóstico y entonces les dan una pastilla mágica que los hace sentir mejor y ya no buscan la ayuda. La psicoterapia es un proceso que depende del nivel de inconsciencia del paciente, es más largo y más profundo. Pero sí, invariablemente la ansiedad se atiende con psicoterapia. No debería, pero Bueno, debería, pero la mayoría no sé. Pero conozco terapeutas muy buenos que entienden las circunstancias. Nada con una buena. Hay otra pregunta en el chat. Comentan que dónde puede conseguir el libro que comentaba ahorita de las terapias de respiración. Ah, Books médicos. no sé. A mí me lo regalaron. Pero si anotan los datos que estaban por ahí en la presentación, tal vez en Amazon. Ajá, ahí consigue todos los libros. Sí, la verdad es que fue un regalo, un muy buen regalo que me hicieron. O sea, ¿algo más? quizás es la aclaración de, ahorita sí está muy de moda el mindfulness, pero también ahorita está muy de moda que un jovencito de 18 años se ponga a grabar su TikTok diciendo alguna técnica, ¿no? Y eso por una parte ha hecho más conocido el término, pero también lo ha demeritado, ¿no? Sí. También en muchos casos nosotros pensamos que algunas de esas técnicas son basura, son algo de moda, son una corriente, son, ¿sí? Y pues no, ¿verdad? Habría que buscar la persona que tiene una formación profesional en eso y no a cualquiera que se le ocurra para así decir que lo sabe hacer, ¿no? ¿Qué lo sabe? ¿En qué se basa? ¿No? Por supuesto, como en cualquier profesión, ¿verdad? Siempre hay alguien que leyó o se vio un video de YouTube y entonces se pone a hacer contenido sobre eso, pero no es un especialista en la materia. Realmente el mindfulness es una ciencia, o sea, está dentro de las ciencias y tiene efectos medibles, cuantificables. Bueno, yo tengo una duda. Digo, ahorita lo mencioné, pero no me quedó muy claro. ¿Cuáles son las técnicas de manejo emocional? ¿Cuáles serían? Técnicas de manejo emocional. En realidad no hay una técnica que sea maravillosamente acertada, ¿verdad? El manejo emocional propiamente es la inteligencia emocional, que hablamos un poquito sobre la plática pasada. Cuando nosotros empezamos a desarrollar este tipo de inteligencia, la inteligencia emocional, aprendemos a gestionar nuestras emociones, ¿verdad? No es manejarlas propiamente, más bien es gestionarlas. ¿Qué significa esto? Que necesitamos saber cuándo, con quién y de qué forma vamos a expresar una emoción. ¿Por qué? Porque a veces nos enojamos con el jefe en el trabajo y luego venimos enojados, allá no pudimos decir nada porque es nuestro jefe y rematamos con el niño, ¿no? Entonces no tenemos una buena gestión de emociones porque a veces el niño hizo algo y nuestra respuesta de enojo es desproporcionada ante lo que el niño hizo, pero lo justificamos diciendo que hizo eso. Entonces, ¿quién no está sabiendo manejar sus emociones? No las está gestionando adecuadamente el adulto. El adulto que en realidad tenía un enojo que no pudo expresar. Sería como enseñar a identificar la emoción. Para empezar, tenemos que aprender a identificar la emoción en nuestro cuerpo, porque la emoción real tiene sensaciones muy, muy claras en los cuerpos de todos nosotros. Y generalmente son muy parecidas, ¿eh? En eso, por ejemplo, nos basamos los terapeutas. Cuando estamos en una sesión y el paciente me dice, es que estoy enojado. Creo que lo puse como ejemplo la vez pasada, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues obviamente no está enojado porque ni lo da a notar ni lo siente en su cuerpo. Hay sensaciones claras del enojo. Para empezar, tenemos que empezar a identificar qué sensaciones tenemos y a qué emociones corresponden. Y entonces, cuando ya tengamos claro
Si yo tengo claro que me enojé con mi jefe en el trabajo, no voy a rematar conmigo. Me doy cuenta que en ese momento tal vez no lo pude expresar y busco una manera adecuada y asertiva de expresar mi enojo en el momento adecuado con la persona adecuada, no conmigo. Eso es gestionar una emoción. Igual para el miedo, igual para la tristeza, igual para la alegría, el amor. Pasa mucho con los pacientes cuidadores, con la gente cuidadora. Otra vez, luego lo que dice el doctor, hay una paciente que estaba muy molesta y se desquitaba y tenía muchos problemas con el médico, al grado de no hablarle o de contestarle groserías por cualquier cosa, y estaban los dos. Y él decía, doctora, es que yo le digo que la niña que cuidamos tiene problemas muchos emocionales, un retraso mental, etcétera. Dice, la estamos llevando a una área especializada y ahora ya está cansada para llevarla y siempre la enojada, pero conmigo. Y en realidad es una fatiga porque no logra controlar a su niño y la cansa, pero se enoja con él. Entonces les decía, hay que saber exactamente qué emoción tiene y contra qué, para que lo manejen juntos porque está generando mucho conflicto. Y aparte a lo mejor no se tiene permitido enojarse contra esa niña porque sabe que la niña lo que hace no lo hace adrede, ¿verdad? Exacto, entonces se desquitan con él, pero él le insiste que tienen que ayudarse para estar bien y que el asunto es que está cansado y hay que llevar a su niña a donde debe de estar para que esté bien también. Y no la escucha, o sea, está enojada, pero por eso se frustra. Esa señora va a llegar a crisis de ansiedad. Es un excelente ejemplo del mal manejo de emociones, ¿verdad? Que no sabemos, estamos enojados, pero a veces no sabemos ni con quién, ni por qué, ni de qué estamos. Y parece que está siempre enojada con él, pero no es nada. ¿Y con quién remato? Pues con el que tengo ahí enseguida, que está todos los días conmigo, ¿no? Generalmente es la pareja. Sí. ¿Algo más? Pues muchas gracias por su atención y muchas gracias también por su invitación. A nombre del Colegio de Médicos Familiares de Ciudad Juárez le entregamos a la presente constancia a la maestra Silvia Erika Castellanos Jiménez por su presentación. Y también le regalamos un libro del aniversario del colegio. Ahora sí hubo pesos. Bueno, muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches.